Cuenta con una amplia experiencia en investigación de proyectos estatales y proyectos privados en el área de geodesia, topografía, hidrografía, catastro, SIC, también como analista de geodesia en proyectos adscritos a la Gerencia de Exploración de Hidrocarburos en PDVSA, eso en Venezuela. También a nivel internacional cuenta con experiencia como calculista topográfico en proyectos de prospección sísmica terrestre. También cuenta con experiencia en minería de datos y coordinación de proyectos SIC asociados a la solicitud de licencias ambientales. Además, también cuenta con experiencia en gestión predial en la ejecución del mejoramiento de vía existente, en la construcción de nueva calzada y proyección de doble calzada para proyectos 4G, en soporte para múltiples marcas fabricantes y distribuidas de equipos topográficos y distribuidoras, disculpen, de equipos topográficos y área de UAP, tanto para fotogrametría como inspección, así como tecnología para la adquisición de realidad aumentada y nubes de puntos mediante escaneo láser. De esta forma, vamos a recibir al ingeniero Marcos Higuera, como les indicaba, de Venezuela. Un fuerte aplauso para recibirlo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y por el recibimiento. Y en esta oportunidad voy a conversarles acerca de la potencialidad de los vehículos autónomos, que pueden verlo acá, el principal protagonista, el Saab Poseidón SU-30, en todo lo que tiene que ver con levantamientos hidrográficos, levantamientos geofísicos o adquisición de información geofísica, calidad de agua y en especial la automatización de sondeos y la optimización de los datos obtenidos. Dentro del contenido que vamos a hablar el día de hoy, haremos un repaso muy rápido acerca de las diferencias entre ecosondas multi-haz y mono-haz y también ecosondas de una y de doble frecuencia. Diferencias entre levantamientos batimétricos con botes tripulados y con vehículos autónomos. Características principales de estos equipos, qué sensores son compatibles con este tipo de tecnología, cómo se realiza la planificación de las líneas de sondeo y qué ventajas nos ofrece a la hora de realizar sondeos multitemporales, el procesamiento de información obtenida por ecosondas en su principal aplicación, cómo se realiza la reducción de resultados por cambio de parámetros de adquisición, datum vertical, entre otros, y qué aplicaciones puede tener en proyectos de ingeniería y qué ventaja nos trae su utilización. Una de las preguntas más recurrentes o, digamos, una de las confusiones también más recurrentes dentro de los usuarios o dentro de los profesionales que quieren comenzar en el área de hidrografía es tender a confundir lo que es una ecosonda multi-haz con una ecosonda doble frecuencia. Y realmente sus características recaen principalmente en lo que es el haz que proyecta para poder realizar la toma de información. Entonces, estamos hablando que una ecosonda monohaz prácticamente hace una medición puntual, mientras que una ecosonda multihaz tiene muchos o, digamos, múltiples haces, con lo cual vamos a obtener una mayor resolución y vamos a poder barrer más rápido un área de interés. Sin embargo, también existen lo que son las ecosondas monohaz de una y de doble frecuencia y también hay ecosondas multihaz de una y doble frecuencia. ¿Qué es lo que nos da la diferencia? Es que con ecosondas de frecuencia simple nosotros solamente vamos a poder ver la profundidad del agua hasta el primer sedimento que se consiga el pulso, sin importar si son lodos fluidos o incluso si son sedimentos dispersos. Mientras que la ecosonda de doble frecuencia prácticamente nos va a dar un doble perfil en donde el perfil más bajo va a ser el sedimento o el elemento más firme, más rocoso, por decirlo de alguna manera, en donde encuentra el rebote de la información. Por eso es que para proyectos como supervisión o control de canales de navegación es tan importante contar con ecosondas doble frecuencia. Dicho esto, también en el mercado podemos encontrar ecosondas que son, digamos, de tipo integrado, donde tenemos el sistema operativo y los software integrados,
Y tenemos otras ecosondas que son más portables, precisamente para aquellas personas que están empezando a incursionar en el área de hidrografía y también para proyectos en donde manejar una embarcación de importante tamaño es muy difícil. ¿Cuáles son las desventajas o ventajas de una técnica con otra con respecto a los vehículos autónomos y hacer batimetría tripulada? Es precisamente el riesgo constante de los operadores y tripulantes al estar en embarcaciones. Yo he estado en situaciones en donde lastimosamente he visto embarcaciones voltearse y prácticamente perder todo su instrumental, el riesgo de topógrafos caminando por aguas someras, las famosas topobatimetrías, cuando, digamos, los auxiliares se internan en el agua para poder tomar las medidas y hacer la transición desde la parte terrestre a la parte marina, los costos del alquiler de embarcación y mantenimiento y la dificultad para seguir fielmente las líneas de sondeo. También riesgo al sondear en zonas de riscos, presencia de rocas y zonas que son muy poco profundas donde una embarcación muy probablemente puede encallar y obviamente alterar todo lo que es el desarrollo del proyecto. Poco operativo para proyectos, digamos, pequeños o medianos como represas y dificultad también en la parte de aguas contaminadas, en donde prácticamente es una normatividad, por ejemplo, para proyectos como minería y las lagunas de relave, en donde todo el monitoreo de esas lagunas se tiene que realizar a través de embarcaciones no tripuladas. ¿Cuáles son las características principales de este tipo de equipos? Podemos destacar la conectividad, en donde ellos traen una estación de telemetría a través de la cual nosotros podemos hacer el enlace entre el vehículo autónomo y nuestra laptop, en donde vamos a estar corriendo los software tanto de planificación como de adquisición de información del sensor que tenga instalado en ese momento. Sin embargo, no todo es automatizado. Nosotros tenemos la posibilidad de pilotear el vehículo autónomo, ya sea por diversas razones. La primera, y muy importante, es lograr adquisición en esas zonas que son muy difíciles para otras embarcaciones, como las poco profundas y cuando ya nos encontramos, por ejemplo, con presencia de vegetación o presencia de elementos que son obstructivos a una trayectoria normal de la embarcación. En todo momento nosotros vamos a poder estar llevando múltiples software corriendo al mismo tiempo para la planificación de las líneas de sondeo y también para la adquisición de los datos. Con respecto a su diseño, como ha sido mejorado con el pasar de los años, se han desarrollado motores y se han desarrollado un diseño en el cual nosotros tan solo necesitamos de 15 centímetros de profundidad de agua para que el vehículo se pueda desplazar. Tiene una unidad central que es el autopiloto, desde la cual él va a manejar todo lo que es los motores para su navegación y también la interconectividad con los sensores. Cajas industriales para transporte, como ustedes lo ven, su tamaño es bastante conveniente, puede entrar en la maleta de una camioneta de tamaño mediano, tampoco tiene que ser una supercamioneta para poder desplazarlo. Y el elemento más importante en el cual se centra todo es el compartimiento que se llama Moonpool, en el cual nosotros tenemos la posibilidad de intercambiar sensores. ¿A qué voy con eso? Podemos cambiar de una ecosonda monohaz a una ecosonda doble frecuencia. Podemos instalar también otros sensores que veremos más adelante. Cuenta con una cámara frontal para poder en todo momento visualizar en tiempo real y también grabar toda la visual que ha tenido el bote durante su trayectoria. También destacar que estos equipos hoy en día tienen un diseño modular, por lo cual algo que era un dolor de cabeza para los usuarios años atrás y era el servicio postventa, por ejemplo, si se me daña un motor porque lastimosamente chocó contra una zona de rocas, no hace falta enviar el equipo hasta fábrica,
hasta otro continente para su reparación, sino que por el contrario, envían esa pieza y se puede realizar el cambio de manera local. Total portabilidad, obviamente dependiendo de la estatura de la persona, para mí prácticamente parece un juguete, pero para otras personas quizás tienen que llevarla entre dos personas, y lo que se ve y la tendencia en todas las soluciones de este tipo de tecnología es tener una solución llave en mano. ¿Y a qué me refiero con eso? No solamente tienen los instrumentos para captar la información, sino que también tienen todos los software asociados para llegar hasta la última etapa del procesamiento de información. Y aquí destacamos cuáles son los sensores o algunos sensores compatibles con los vehículos autónomos. Tenemos perfiladores Doppler acústicos, ADCP para medir todo lo que tiene que ver con corrientes de agua y aforos también de cuerpos de agua, ecosondas de una sola frecuencia, ecosondas de doble frecuencia, Sub-Boron Profiler, que yo siempre hago la referencia que cuando egresé de la universidad, mis pasantías profesionales fueron en el área de hidrografía en el lago de Maracaibo, y esos perfiladores de fondo tenían el tamaño del bote. Teníamos que lanzarlo entre dos personas y su peso superaba quizás los 80 kilogramos, mientras que ahora se ha optimizado su diseño y podemos incluso colocarlo o llevarlo a bordo del vehículo autónomo. También sensores para toma de muestras de agua y su posterior análisis de calidad en un laboratorio, por lo cual tiene también cabida en todo lo que tiene que ver con monitoreo del cuerpo de agua desde el punto de vista de impacto ambiental. Destacando las características de cada uno de los sensores, pueden llevar ecosondas monohaz, donde pueden ver, por ejemplo, el tipo de superficie que se puede generar posteriormente, con un rango entre los 40 centímetros, que los 40 centímetros vienen básicamente por el calado que tiene el bote y el punto en donde está el transducer, hasta los 100 metros de profundidad. Con ecosondas de doble frecuencia se puede llegar hasta los 200 metros de profundidad utilizando las dos frecuencias, es decir, podríamos ver ese análisis de lo que serían los sedimentos finos o el lodo fluido en la parte del fondo, y también se podría realizar mediciones de profundidad sin ver este fenómeno de la capa en el fondo hasta los 600 metros de profundidad. Y el perfilador Doppler, el perfilador de corriente Doppler acústico, precisamente nos ayuda al cálculo de aforos y al cálculo de velocidades de corriente, donde es muy importante para una serie de profesionales, en especial para todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgos de cuencas hidrográficas y también, por ejemplo, para el área de investigación de todo lo que tiene que ver con ecosistemas marinos. El perfilador de fondo, en donde yo siempre destaco que al utilizarlo pasamos de hacer levantamientos hidrográficos a adquirir información geofísica, porque como lo destaca esta ilustración, las ecosondas de una sola frecuencia solamente nos dan la profundidad, la de doble frecuencia sí permite ir a la determinación de los lodos fluidos, y el perfilador de fondo logra penetrar en el subsuelo hasta una profundidad de 15 metros, obviamente dependiendo de todo lo que tiene que ver con la impedancia acústica de los estratos que nos conseguimos. Todas las soluciones con sus software asociados para adquisición de datos y también para el procesamiento e interpretación de los mismos. Aquí podemos ver en esa imagen GIF en donde debajo de donde está el rover GNSS se encuentra el Moon Pool, en donde podemos hacer el intercambio de los sensores sin ningún tipo de inconveniente y sin necesidad de tener que enviarlo a fábrica. Destaco eso en múltiples ocasiones porque obviamente eso conlleva a gastos adicionales en todo lo que tiene que ver no solamente con el envío, sino con el tema de aduanas. Con respecto a su potencialidad
digamos, el plus que nos garantiza el poder planificar unas líneas de sondeo que luego pongamos multitemporalmente al bote a realizar la misma adquisición. De esa manera, nosotros podemos realizar un monitoreo, digamos, de manera más fiel con respecto a todo el comportamiento que está teniendo el cuerpo de agua. Para ello, las líneas de sondeo se planifican muy fácilmente. Aquellas personas que ya tengan experiencia con drones aéreos no van a tener ningún tipo de dificultad para adaptarse a esta tecnología. Incluso yo siempre digo, prefiero poner a andar un vehículo autónomo sobre el agua que uno en el aire, porque la gravedad obviamente no perdona. En los waypoints nosotros podemos guardarlos ya sea a través de archivo ASCII, a través de archivos KML o a través de archivos crudos, en el cual nosotros podemos siempre llamar ese plan de sondeo y vamos a poder ver el monitoreo de las mismas variables y prácticamente en las mismas condiciones. ¿Cómo se realiza el procesamiento de información obtenida por las ecosondas? Yo podría en todas esas líneas de sondeo separarlas para hacer la edición por cada una de ellas, y algo muy importante a destacar de toda la adquisición es que siempre queda guardada en datos crudos. Por eso es que, por ejemplo, una inspección, si necesita hacer una auditoría de los datos, va a poder reproducir en todo momento cómo fue la adquisición y compararla versus el producto ya refinado y procesado por la firma que haya hecho el levantamiento. Se puede hacer edición y filtrado del perfil registrado de manera de eliminar picos que nosotros observamos que obviamente no obedecen a una superficie regular. Se puede hacer un recálculo de datos registrados por cambio en el sistema de coordenadas. Por ejemplo, personas que no configuraron previamente a la adquisición correctamente el sistema de coordenadas. También, por ejemplo, valores como la velocidad del sonido en el agua, obviamente para que la ecosonda pueda afinar la determinación de profundidades. Todo ese procesamiento se puede realizar con el mismo software que se configura para realizar el registro de información. Se puede exportar información dependiendo de las reducciones o cambios que nosotros hagamos. Por ejemplo, si necesitamos hacer una reducción a un plano local de marea, ¿verdad? Si estamos ante la presencia de mareógrafos cercanos, también se puede realizar. Y todo lo que tiene que ver reducciones de esos mismos planos, por ejemplo, para la elaboración de cartas náuticas. Se puede personalizar el formato y campos deseados para la exportación de esos datos, si bien nosotros queremos que esos datos luego entren directamente a otro flujo de procesamiento, como por ejemplo si necesitan calcular superficies en un AutoCAD Civil 3D, por dar un ejemplo, podrían personalizar esa salida para sencillamente importarlo en el próximo software. Adicionalmente, aprovechando que acabo de ver a Carlos, estos equipos también son totalmente compatibles con el software HYPACK, por eso es que muchas personas y muchos profesionales están buscando este tipo de tecnología porque ya tienen una infraestructura, digamos, andando en donde su principal software de operación es el HYPACK sin problema alguno porque el formato de datos es totalmente compatible con una serie de drivers y de formatos que muy seguramente Carlos tocará en las próximas presentaciones, por lo cual es integrable y puede mejorar la resolución y la capacidad operativa del proyecto. Aquí en estas figuras vemos las distintas reducciones en donde nosotros podemos hacer también reducción por algún tipo de calibración que hayamos hecho en campo, en donde, por ejemplo, si no tenemos datos de un perfilador de fondo o de un sensor de velocidad de sonido, podríamos hacer rápidamente la calibración de la profundidad leída, ya sea con la utilización de una placa o de un área cercana al muelle, en donde conozcamos con total certeza la profundidad. Y para resumir o para ir concluyendo,
en donde nosotros podemos utilizar estos equipos y, ver también su potencialidad, porque aquí voy a entrar un poco a la parte comercial. Uno de los temores de los profesionales es, bueno, voy a tener que vender un riñón para comprarme un equipo de estos. Pero realmente, si nosotros nos vamos quizás unos 2, 3 años atrás, estas inversiones superaban los $100,000, mientras que ahora no estamos hablando ni de la mitad de ese precio en su paquete básico. Es por ello que nosotros podemos utilizarlo en todo lo que tiene que ver con supervisión de dragados, obviamente levantamientos batimétricos, cálculos de aforos y velocidad de corrientes de agua, monitoreos de presas de relave, monitoreo de embalses o de centros hidroeléctricos, porque con el perfilador de fondo se puede ver, las características geológicas y si hay algo que está cambiando de manera alarmante, pues por soportar todo ese cuerpo de agua. Toma de muestras para análisis de calidad de agua, determinación de, detección de tuberías sublacustres en aquellos países, en aquellas zonas en donde se necesite, obviamente, proyectar una nueva infraestructura que vaya pasando por donde hay infraestructura existente. Resumiendo, y esta es la última lámina de mi presentación, las ventajas de utilizar vehículos autónomos, posibilidad de sondear aguas someras con total seguridad, en donde podemos ir a tan solo 15 centímetros para que el vehículo se desplace y tan solo 40 centímetros para que las ecosondas ya comiencen a hacer lecturas. Posibilidad de realizar el mismo plan de sondeo de manera multitemporal sin tener que preocuparnos, sin tener que estar ideando y pensando y configurando el plan de sondeo en todo momento. Posibilidad de intercambiar sensores de acuerdo a la necesidad del proyecto, ecosondas, perfiladores de fondo, ADCP, etcétera. Flujo de trabajo sencillo, recopilación de información y disponibilidad de software para el procesamiento e interpretación. No van a tener que ir a un tercero ni tampoco van a tener que hacer un posgrado para poder interpretar los datos. Operación sin poner en riesgo la integridad de los operadores. Posibilidad de sondear zonas de riesgo para embarcaciones de mayor tamaño y calado. Compatibilidad con software altamente conocidos, como por ejemplo el HYPACK, y el registro de datos binarios auditables en todo momento a través de la reproducción automática del sondeo. Esto lo que hace es reemplazar el famoso papel termográfico de las ecosondas, en donde llevábamos todo ese rollo de información para que realizaran la edición. Ya sencillamente se le da un play y nosotros podemos ver la reproducción automática de cómo se realizó esa adquisición y obviamente poder contrastarla con el resultado que nos están entregando y por ahí detectar aquellos pillos que siempre van con cambios de niveles para poder cobrar un poco más, ¿no? Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo las redes sociales y la página web de South Instrument, que es para la firma la cual yo trabajo. Los invito, por favor, a suscribirse a nuestro canal de YouTube de South Latinoamérica, en donde no solamente colocamos videos de marketing, sino que yo hablaría que un 80% de los videos que están allí es de operación y de uso de nuestros equipos y de nuestro software. Los invito también a que nos visiten en Facebook, en South Survey Latam, en Instagram, y que cualquier cotización, cualquier demostración, incluso también la parte de servicios, lo pueden hablar con Geos Telecom, que los encuentran en la parte inferior, que son nuestros representantes oficiales en Costa Rica. De verdad, muchas gracias por su atención.